Pues bien, amigos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe después de nuestras vacaciones de Semana Santa, donde vivimos todo este proceso tan profundo que le da sustancia, le da valor a nuestra fe, es lo que la sustancia, lo que le da existencia. Todo esto que ocurrió en la Semana Santa, desde la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor y su glorificación. Llegando, ya la vivimos, ahora vamos a estudiarla un poquito. Vamos a estudiarla. Esta cápsula que vamos a ver hoy se llama el Misterio Pascual y se va a dividir en tres cápsulas. Vamos a tener tres cápsulas porque lo estuvimos platicando Esperanza y yo, y no es un tema que se pueda dar en una cápsula ni en dos. Entonces la dividimos en tres cápsulas para que Muy tampoco quede bien, un resumen así muy demasiado superficial, ¿no? Entonces, pues sí. vamos a dar inicio a esta cápsula. Pues bienvenida Esperanza, buenas noches, adelante. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches a todos. Felices Buenas noches. Pascuas a todos, porque acuérdense que Igual. todavía estamos en Pascua. Así Bueno, es. es Cierto. más, estamos en la Muchas octava gracias. de Pascua todavía, estamos muy cercanos. Entonces, Perfecto. por eso sí nos decía el padre que todavía y que debemos saludar. Buenos días, felices Pascuas. Entonces, así está. Claro. Perfecto. Ahorita. Pero Perfecto. ya que Muy estamos en bien. eso, en tiempo de Pascua, cuando se da la paz, no se dice la paz del Señor esté contigo, se dice Cristo ha resucitado y el otro responde verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Las Ah, formas fíjate, litúrgicas eso cambian no me también. lo dijeron a mí. Mira, Ya ves, pues ya a mí sí aprendí. me dieron mis buenos reglazos en la mano, pero bueno, perdón. Qué bueno. Ok. Les encargo sus micrófonos, por favor, que los Ah, apaguen. sí. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, no, pero bueno, en nuestra cápsula de fe, entonces, va a tratar acerca del misterio pascual. Es un misterio, toda la Pascua de Jesús, por eso se llama así el misterio pascual. Ahora, la siguiente, bueno, el misterio pascual, vemos ahí las tres imágenes. Jesús en la última cena, Jesús en la pasión y Jesús resucitado. Esas son nuestras tres imágenes del misterio pascual. El temario, lo que vamos a ver, es una introducción un poquito profunda, y luego el misterio pascual propiamente dicho consiste en la cena del Señor, la pasión de Jesús y la glorificación de Cristo. Nosotros hoy vamos a ver nada más la introducción y la cena del Señor. Para la próxima semana será la pasión de Jesús. Y para la siguiente semana, la glorificación de Cristo. Sí van a ser 3 semanas seguidas para no perder tanto el hilo, para seguir en el mismo tema. Por eso van a ser seguidas. Hoy introducción y cena del Señor, luego la pasión de Jesús y luego la glorificación de Cristo. Entonces comenzamos. El misterio de la Pascua, este misterio que no podemos entender, que es algo de lo que tiene Dios en su mente, de lo que Él nos revela, pero que para nosotros es un misterio de la salvación del hombre por medio de la Pascua de nuestro Señor. Entonces dice, el misterio de la Pascua es el corazón y la cumbre de la obra salvífica de Jesús. Jesús hizo muchas cosas. Jesús obró milagros, prodigios, sanaciones, pero la cumbre de su obra salvífica fue la Pascua, fue toda su Pascua. Es la entrega de su, bueno, no, la entrega de su cuerpo y de su sangre en la cena, así como el don de la vida en el Calvario, o sea, su cena y el Calvario, no son sino el último eslabón de toda una serie de donaciones de Dios que arrancan desde la eternidad. Eternamente Dios nos ha querido salvar, nos prometió la salvación. En el libro del Génesis, con el relato de Adán y Eva, Dios prometió que nos salvaría, que nos mandaría un Salvador.
Y durante toda la historia de la salvación, Él nos envió mensajes de salvación y la ayuda para que nos acercáramos a Él. Él nos ha buscado eternamente. Y San Juan lo dice de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo que dio al Hijo unigénito, o sea, su único Hijo engendrado, lo mandó, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero la condición aquí es que crea en Él, que crea en Jesús. Y el que cree en Jesús tenga vida eterna. El misterio pascual de Jesús, en toda su extensión y riqueza de su contenido, no se limita a su muerte y resurrección, sino que comprende tres etapas. Las etapas son la cena del Señor, la pasión de Jesús y la glorificación de Cristo. Fíjense que en esta imagen de la glorificación de Cristo está muy hermosa. Está Jesús con su Padre Dios, pero está mucha gente también. Y nosotros estaremos ahí con Jesús también cuando llegue nuestro último día final. Si es que permanecemos en fe, creyendo en Nos vamos a Jesús. ser testigos. Seguimos. En efecto, San Juan habla del paso de Jesús a su Padre a partir del momento en que comienza la última cena. Fíjense, San Juan dice, el paso de Jesús a su Padre. Llegó el momento del paso de Jesús a su Padre. Ese paso es lo que llamamos Pascua. Pascua quiere decir paso. Entonces, ese paso de Jesús a su Padre es la Pascua. Y comienza a partir de la última cena. Y dice San Juan, antes de la fiesta de la Pascua, la Pascua que se celebraba era el paso de la esclavitud a la libertad de los israelitas allá en Egipto. Por eso es nombre Pascua, pero es el paso de la esclavitud a la libertad y ahora es el paso de Jesús a su Padre. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua de liberación, aquella, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En otras traducciones dice, y los amó hasta el extremo. Si nosotros tomamos una cinta, un cordón, aquí tenemos el principio y aquí tenemos el otro extremo. Y entonces, por eso dice hasta el extremo, los amó hasta el extremo, hasta el fin de su amor. Y en cada una de estas tres etapas podemos discernir, darnos cuenta del ejercicio del sacerdocio de Cristo Jesús, que se ofrece como víctima al Padre. Jesús la hace de sacerdote. Él es el sacerdote que se ofrece a sí mismo como víctima al Padre. Él es la víctima que se sacrifica para salvación de nosotros, se sacrifica y es una víctima que se ofrece al Padre bajo la moción del Espíritu Santo. ¿Y por qué se ofrece como víctima al Padre? Para la salvación del mundo, para la salvación de todos nosotros. Comenzamos primero con la cena del Señor, que es con lo que comienza el misterio pascual, con lo que comienza la Pascua de Jesús, la cena del Señor. La última cena tuvo como punto culminante la institución de la Eucaristía, en la que Jesús entregó su cuerpo y su sangre como cordero de Pascua, como víctima de expiación y como sacrificio de alianza, pero merece esto una explicación. En la última cena, Jesús no solamente instituyó la Eucaristía. En la última cena hubo el lavatorio de los pies, hubo el anuncio de la traición de Judas,
Hubo la institución de la Eucaristía, que fue el punto central, eso sí, la predicción de las negaciones de Pedro y los discursos de despedida. Todo eso sucedió en la última cena, fueron 3 discursos de despedida. Bueno, pero el punto culminante fue la institución de la Eucaristía. Y en esa institución de la Eucaristía Jesús entregó su cuerpo. En eso consiste, en que Jesús entregó su cuerpo y su sangre como Cordero de Pascua. Es decir, como ese corderito que se sacrifica, que se entrega como recordatorio de la liberación que Dios nos da. También se entregó como víctima de expiación, es decir, se entrega como el que se sacrifica para el perdón de los pecados. Esa es la expiación, para perdonar los pecados de la humanidad. Y como sacrificio de alianza, Él se ofrece como sacrificio de los sacrificios que se hacían para que haya una alianza entre Dios y nosotros. Se ofrecían esos sacrificios para decir: yo hago un pacto con Dios. Ese sacrificio de alianza es Jesús, es víctima de expiación y es el Cordero de Pascua. Y lo hace Jesús en la institución de la Eucaristía, cuando entrega su cuerpo y su sangre. La segunda parte de la Pascua de Jesús es la pasión de Jesús. Esta pasión fue prolongada y angustiosa. Tuvo momentos de especial relieve, pero fue prolongada y angustiosa. Comienza el Jueves Santo en la última cena, después de la última cena, cuando está en el huerto de Getsemaní, y termina cuando él muere en la cruz. Pero tenemos estos momentos de especial relieve, importantes, que tenemos que ver, y que eso lo veremos la próxima semana con detalle, que es la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Luego el juicio de Jesús ante el Sanedrín, esas autoridades religiosas de Jerusalén, que son los que lo quieren matar, son los enemigos primeros de Jesús. Luego su proceso ante Pilato, que es bueno, el gobernante de Jerusalén, que tienen que llevarlo con él porque él es el que tiene la autoridad para condenar a Jesús. Después está la coronación de espinas, que es con lo que comienza a entregar su sangre Jesús, con esa coronación de espinas que le provocó tantísima sangre, seguramente. También la flagelación, donde continuó derramando su sangre, una flagelación inhumana, terrible, espantosa. Si uno ve la película de la Pasión de Jesús, la Pasión, no, nada más se llama La Pasión, la película. En la flagelación se queda uno con el corazón chiquito, verdaderamente. Ya quiere uno apagarle a la tele, ya no quiere uno ver cómo es posible que lo flagelaran tantísimo, tantísimo, que tuvieran tanta hazaña, tanto odio, y que no tuvieran consideración. ¿Cómo puede el ser humano transformarse en seres tan crueles? Es terrible, fue terrible la flagelación de Jesús. Luego su crucifixión en la cruz, clavado en la cruz. Luego las horas que pasa en la cruz, 3 horas, porque lo crucifican a las 12 y muere hasta las 3. Y luego la hora trascendente de su muerte, en el momento en que expira Jesús. Y la tercera parte del misterio pascual es la glorificación de Cristo. Ahora, por este retorno de Jesús al Padre, que es la glorificación de Cristo, ese es la glorificación de Cristo es el momento del retorno de Jesús a su Padre. Por este retorno de Jesús al Padre, en el instante mismo de su resurrección gloriosa,
quedó instaurado el mundo escatológico, mundo nuevo y definitivo, en el que el espíritu y la materia quedaron radicalmente transformados. Jesús, Dios, se bajó a ser un ser humano, bajó a ser un hombre. Y al momento en que él bajó a ser hombre, no solamente transformó a la humanidad, sino transformó a toda la creación, a todo el cosmos, todo el espíritu y toda la materia quedaron radicalmente transformados. Ya les platicaré algo cuando veamos esta tercera parte de la glorificación de Cristo. Ahora, como consecuencia de todo lo anterior, o sea, de la última cena, de la pasión de Jesús y de la glorificación de Cristo, como consecuencia tuvo lugar la efusión del Espíritu Santo, don prometido por el Padre. Ya Dios lo había prometido durante toda la historia de la salvación, había prometido por medio de los profetas al Espíritu Santo. Es fruto y conquista y premio de la obra redentora y salvífica de Jesús. Es el fruto que alcanzó Jesús, es su conquista, es su premio de Jesús y Él nos lo compartió. Entonces, donación del Espíritu que Juan sitúa en la tarde del mismo día de la resurrección. Juan en el Evangelio nos dice que el mismo día de la resurrección, en la tarde, se aparece a sus discípulos y les dice, la paz sea con ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Por eso aquí pongo, Juan sitúa en la tarde del mismo día de la resurrección, pero Lucas prefiere colocar en la mañana de Pentecostés esta efusión del Espíritu Santo. Y este Pentecostés fue 50 días después de la Pascua. Y la describe San Lucas con tintes grandiosos de Epifanía. Es decir, lo describe hermosamente y majestuosamente. Una gran manifestación de Dios es ese Pentecostés cuando llega el Espíritu Santo. Ahora, la riqueza espléndida de este misterio de salvación, o sea, este misterio pascual, es un misterio de salvación, no solo le da gloria al Padre y al Hijo, le da gloria al Padre y al Hijo, por supuesto, les da su importancia, los hace ver grandiosos, por supuesto, pero además es una herencia valiosa para todos nosotros. Nosotros también somos glorificados, nosotros tenemos también todas esos frutos y beneficios y bendiciones conseguidos por Jesús. Y ya el Concilio Vaticano II dice, por el bautismo los hombres son injertados en el misterio pascual de Cristo. Así que nosotros vivimos, participamos, estamos metidos en ese misterio pascual de Jesús, muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él, reciben el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Nos hace hijos de Dios en el momento de nuestro bautismo y en el momento de nuestro bautismo somos muertos con Jesús, somos sepultados con Jesús y somos resucitados con Jesús y nos convierte en hijos de Dios a tal grado que podemos decirle Padre a Dios, le podemos decir Abba. Y se convierten así en los verdaderos adoradores que busca el Padre. El Padre nos busca, Él quiere que nosotros lo adoremos y que nosotros nos bauticemos y que nosotros estemos en ese misterio pascual de Jesús. Teniendo en cuenta todo esto, nuestra cápsula sobre el misterio pascual versará sobre 3 temas, que ya es lo que ya les decía, la cena del Señor, la pasión de Jesús y la glorificación de Cristo. Ahora fíjense que no digo la cena de Jesús, la pasión de Jesús, la glorificación de Jesús, no, sino que para cada uno de los episodios se le pone un nombre diferente. Es la cena del Señor,
la pasión de Jesús y la glorificación de Cristo. Cada uno de estos títulos quiere ser el reflejo de una idea fundamental, que son las siguientes. Al designar la última cena como la cena del Señor, se quiere subrayar la función de Señor y Maestro. Aquí puse del Señor y Maestro, pero la función de Señor y Maestro que desempeñó Jesús durante la noche anterior a su muerte. Jesús, esa última cena, fue Maestro y fue Señor, dueño de la situación. Y por eso es la cena del Señor. Y luego, a la pasión la titulamos la pasión de Jesús, porque se intenta poner de relieve la condición pasible de padecimiento, de pasión, condición pasible y mortal de la naturaleza humana asumida por Jesús, con todas sus limitaciones y debilidades, excepto el pecado, como lo enseña la epístola a los hebreos. Lo dice claramente la epístola a los hebreos. Y ahora, al presentar los misterios de la resurrección de Jesús, fíjense, son resurrección de Jesús, ascensión al cielo, su exaltación a la derecha del Padre y su unción con el Espíritu Santo, bajo la rúbrica, la glorificación de Cristo. Cristo quiere decir ungido. Se desea recalcar la enseñanza de San Pedro en su discurso de Pentecostés. San Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, cuando nadie sabía qué estaba pasando, San Pedro salió y explicó qué era lo que estaba pasando. Y dijo, sepa pues con certeza toda la clase de Israel que Dios ha constituido Señor, o sea, dueño de todo el universo. Señor quiere decir dueño, dueño de todo el universo, rey. Y Cristo, que también es rey, Cristo es el ungido y se ungía a los sacerdotes y a los reyes. Entonces, el Señor y Cristo, Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. La cena del Señor. Comenzamos. La cena del Señor. Según el Evangelio de San Juan, Jesús celebró su última cena la víspera de la Pascua oficial de las autoridades religiosas de Jerusalén. Siendo así, la cena de Jesús da la impresión de no haber sido una cena pascual, porque si cenó un día antes de que fuera el día de la Pascua, pues da la impresión de que entonces la cena de Jesús no fue una cena pascual, pero no. Esperen. Por su parte, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, es decir, los evangelios sinópticos, afirman que la cena de Jesús sí fue una cena pascual, porque dicen así los tres sinópticos, palabras más, palabras menos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, es decir, si se sacrifica el cordero pascual, en la mañana, al mediodía, a las 12 del día se sacrificaban los corderos, en la noche se cena la cena pascual. Entonces, así dice los evangelios. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Le preguntan a Jesús, ¿dónde se hagan los preparativos? Los preparativos consiste en sacrificar el cordero, luego cocinar el cordero, asarlo, comprar las hierbas amargas y prepararlas, comprar lo necesario para hacer los purés de frutas, comprar el vino, tenerlo listo. Todo eso son los preparativos para la cena pascual. Entonces, aquí los evangelistas sinópticos dan a entender que sí fue cena pascual de Jesús. Ahora, en esa época existían varios calendarios litúrgicos y eso se entiende porque la Pascua es el día, o bueno, la noche, el día
en que está la luna llena, la primera luna llena de primavera, o sea, la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Pero ¿quién dice que está la luna llena hoy o mañana o ayer? Porque puede ser, bueno, está difícil saber exactamente cuándo está exactamente llena la luna llena, ¿verdad? Entonces, por eso era fácil que hubiera varios calendarios litúrgicos. Y Jesús debió celebrar la última cena de acuerdo a un calendario diferente al oficial del sacerdocio de Jerusalén. Y su cena sí fue verdadera cena pascual. Entonces, aunque Juan nos haya dicho que fue que la Pascua de estos sacerdotes iba a ser un día después, pues sí, la de ellos, porque les digo, había la confusión porque había varios calendarios litúrgicos, pero Jesús sí realizó una verdadera cena pascual. Ahora, en la perspectiva de Juan, que Juan nos dice que hasta el día siguiente era la Pascua, dice, en la perspectiva de Juan, al decir que la cena pascual de las autoridades de Jerusalén era nuestro viernes por la noche, o sea, Jesús está tomando su cena el jueves en la noche, ¿verdad? Y aquí dice que las autoridades de Jerusalén decían que la Pascua sería el viernes por la noche, queda subrayado como consecuencia un hecho simbólico, que eso es lo que Juan quiere remarcar y es lo que debemos aprender. Queda subrayado como consecuencia un hecho simbólico. Jesús muere en el Calvario a la misma hora en que las víctimas pascuales son inmoladas en el templo. Eso de inmoladas significa desangradas. Eso cuando oímos que las víctimas son inmoladas en el templo y que se inmoló el Cordero Pascual, significa que fueron degolladas para que se derrame toda la sangre. Bueno, entonces, en la misma hora en que las víctimas pascuales eran inmoladas en el templo, bueno, pero lo debo leer completo. Jesús muere en el Calvario a la misma hora, o sea, a las 12 del día, pero no muere a las 12 es crucificado. Pero bueno, Jesús muere en el Calvario a la misma hora en que las víctimas pascuales eran inmoladas en el templo. Con ello quiere decir que el Cordero Pascual, sacrificado a mediodía, queda reemplazado por Jesús, inmolado en la cruz a la hora sexta, que son las 12 del día. La hora sexta es mediodía. Él es verdaderamente el nuevo Cordero Pascual. Es el nuevo Cordero Pascual, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Juan nos quiere enseñar. Ahora, lo primero que realiza Jesús en la última cena es el lavatorio de los pies, y es en el que nos vamos a detener tantito. Antes de la cena, Jesús va a realizar un signo. Este es un signo, es un semáforo, es algo que debemos ver una cosa y entender otra, que será una acción profundamente simbólica. Lavará los pies de sus discípulos. Ahora, el ceñirse una toalla y lavar los pies de los amos era deber de los esclavos. Así pues, en el caso de Jesús, su acción denotaba un abajamiento inaudito, a ser esclavo de los discípulos. Las expresiones griegas, porque dice el Evangelio que Jesús deja a un lado sus vestiduras, ¿verdad? Dice, las expresiones griegas, pone a un lado los vestidos y tomó los vestidos, son significativas, pues los verbos poner y tomar habían sido utilizados anteriormente en relación a la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús está hablando en el capítulo 10 acerca de que Él es el buen pastor y Él conoce a sus ovejas, también dice, por eso el Padre me ama, porque pongo mi vida para tomarla de nuevo. Los vestidos son símbolo de la persona misma de Jesús.
aquí en el lavatorio de los pies, sus vestidos, que dice que los pone a un lado y luego los tomó, o sea, los pone, los deja y luego los toma, es lo mismo que él había dicho. Por eso el Padre me ama, porque pongo mi vida para tomarla de nuevo. Entonces, en el lavatorio de los pies, los vestidos de Jesús son símbolo de la persona misma de Jesús. Ahora, hay dos interpretaciones del lavatorio. Podemos hacer dos interpretaciones. El lavatorio de los pies se presenta como una acción que quiere simbolizar el abajamiento de Jesús, que se entrega en un servicio de esclavo, en virtud del cual Pedro y sus compañeros podrán tener parte con el Maestro, es decir, estar donde está Jesús, en el Padre. El Jesús se hace esclavo. El que lavaba los pies de los amos era el esclavo, pero un esclavo que no fuera judío. Los esclavos judíos no tenían esa obligación. Así que fíjense el abajamiento de Jesús. Se hizo no solo esclavo, sino un esclavo no judío, un esclavo clase tercera, ¿verdad? O de segunda clase. Entonces, él siendo esclavo, le dice a Pedro que si no se deja lavar, no tendrá parte con él, no podrá estar con Jesús en donde estará Jesús. ¿Y dónde estará Jesús? En el Padre. Entonces es necesario dejarse lavar por Jesús para poder estar con Jesús en donde está Él, que es en el Padre. Ahora, en otras palabras, el lavatorio es una acción que simboliza el abajamiento supremo del Hijo de Dios. Hijo de Dios, no se nos olvide que es Dios, el Hijo de Dios, que ofreciendo un servicio da su vida en favor de sus discípulos. Ahora, como esclavo, Jesús no se pertenece a sí mismo. El esclavo no es libre. El esclavo pertenece a su amo, es parte de su amo, no es libre, no se pertenece a sí mismo. Por eso dice, como esclavo, Jesús no se pertenece a sí mismo, es propiedad de su Padre y es el servidor de sus hermanos los hombres. Y ese, su servicio, llega hasta la muerte. Los sirve de tal manera que entrega su vida por los hombres. Llega hasta la muerte con la entrega absoluta de la propia vida. Ahora la segunda interpretación, que es la sencilla, la que más fácilmente vemos. El lavatorio de los pies es aquí un ejemplo de humildad. Jesús supone que sus discípulos comprenden lo que él ha hecho. Hasta les dice, ¿han comprendido lo que he hecho? ¿Lo comprenden? Él es el maestro y el señor. Sí, claro, es el maestro y el señor. Sí, pues el maestro se ha bajado con increíble humildad a prestar un servicio a sus discípulos. Ay, perdón. Ellos, los discípulos, también deberán prestárselo mutuamente. Este acto de servicio humilde es un preludio en acto al precepto del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, debemos prestar servicio a los demás. Eso es lo que nos pide Jesús. Y es lo que nos enseña con este lavatorio de los pies. Resumidamente, conclusión. Los discípulos de Jesús deben imitar la conducta de su Señor y Maestro. Ahora, lo simbolizado en el lavatorio de los pies es un ejemplo concreto que se debe de seguir. Es un ejemplo concreto. Jesús nos dio ese ejemplo y lo debemos de seguir. No es nada más como decir, ay, qué lindo Jesús, qué cosas hizo tan hermosas, qué gran amor nos demostró. No, es un ejemplo concreto que se debe seguir. En la primera interpretación, el discípulo tiene que aceptar el servicio del maestro para poder tener parte con él en el cielo con Dios.
El discípulo tiene que aceptar el servicio del maestro, ese maestro que se abaja, que hace humilde, que se hace esclavo, hay que aceptarlo. ¿Esto me lo quieres dar, Jesús? Lo acepto, lo agradezco con el corazón. Y en la segunda interpretación, el discípulo debe ofrecer a su compañero el mismo servicio, que les digo, es una interpretación más sencilla, es el ejemplo que nos da Jesús para servir a los demás. Ahora, la institución de la Eucaristía. Bueno, nos habla también en la última cena acerca del anuncio de la traición de Judas. Ahora, Judas fue uno de los apóstoles elegidos por Jesús. Jesús sabía de qué estaba hecho Judas y sin embargo lo eligió, porque eso nos demuestra, nos enseña que Dios sabe todo y que Dios, a pesar de todo, pues Él quiso que Judas fuera un instrumento para que Jesús ofreciera su vida para la salvación de todo el mundo. Es un misterio, otro misterio que no entendemos. Nuestra cabeza no alcanza a entender eso, pero pues así sucedió. Ahora viene la institución de la Eucaristía. Son cuatro los textos que nos han transmitido la institución de la Eucaristía hecha por Jesús la noche anterior a su pasión. Los tres evangelios, evangelistas sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, pero también la primera carta a los Corintios. Esta primera carta a los Corintios es el primer relato de la institución de la Eucaristía que hizo San Pablo. San Pablo fue el primero que escribió el relato de la institución de la Eucaristía en esta primera carta a los Corintios y ya después fueron los evangelistas. Ahora, fíjense, las palabras de la institución, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es lo que dijo Jesús en la última cena, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomando el pan y tomando el vino. Ahora, unidas a las afirmaciones enérgicas de Juan, porque Juan no relata la institución de la Eucaristía. Él ya cuando escribió su evangelio ya estaban relatados los otros evangelios y dijo, no, yo para qué les hablo de eso. Juan nos habla de la Eucaristía en el capítulo 6 de Juan, cuando nos habla, yo soy el pan de la vida, y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Fíjense, Jesús nos promete resucitarnos si comulgamos su cuerpo y su sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y bueno, es un capítulo 6 precioso. Se los recomiendo que lo repasen, que lo lean, porque es maravilloso ese capítulo 6 de San Juan. Pero en fin, esas palabras de San Juan en el capítulo 6, más las palabras de la institución en los evangelios sinópticos que dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, fundamentan puntos capitales de la doctrina eucarística que la Iglesia cristiana, tanto la oriental como la occidental católica, ha mantenido como tradición recibida desde los primeros siglos del cristianismo. Desde los primeros siglos del cristianismo se ha repetido la Eucaristía como Jesús la realizó. El contacto y la comunicación con la carne y la sangre de Jesús, actualmente resucitado y glorioso, hace entrar al hombre en el mundo nuevo en el que se encuentra ya establecido Jesús. Fíjense qué maravilloso. La verdad es que este parrafito nos hace sentir maravillosamente, ¿no? Porque el contacto y la comunicación con la carne y la sangre de un Jesús que ya está resucitado y glorioso hace entrar al hombre en ese mundo nuevo en el que se encuentra ya establecido Jesús. Entramos con Jesús a donde está Jesús.
Y ese contacto deja en el hombre un germen de resurrección futura. Nos deja a nosotros, nos va dejando un germen cada vez que comulgamos, un germen de resurrección futura, de que vamos a resucitar con Él. Concluyendo, la Eucaristía es milagro extraordinario y jamás imaginado del amor del Padre y del Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Sintetiza y sublima todos los sacrificios de la primera alianza. Ese sacrificio de Jesús sintetiza y sublima todos los sacrificios de la primera alianza. Ya no se harán más sacrificios, ya no se harán más sacrificios, porque el sacrificio de Jesús eh, que, que hace, porque se lo pide su Padre, porque eso es lo que quiere el Padre, y Jesús lo realiza y el Espíritu Santo le da la fuerza para realizarlo, sintetiza y sublima todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que son, ahorita se los digo, estos sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Pascua bueno, es que no solamente recuerda, sino revive, renueva la liberación de la esclavitud a la libertad, ese es sacarnos Dios de la esclavitud del pecado. Pero bueno, el de la Pascua, de la liberación de Egipto. Es sacrificio de alianza, es sacrificio que se ofrece para decirle a Dios, hago un trato contigo, yo quiero una alianza contigo, que tú seas mi Dios y yo soy tu pueblo. Ese sacrificio de alianza también se realiza en la Eucaristía. Es sacrificio de expiación, porque es el sacrificio por el que Jesús paga por nuestros pecados. Él paga, es la expiación. Ya se dan por finalizados nuestros pecados, por perdonados todos nuestros pecados. Es sacrificio de alabanza también, porque también se realizaban sacrificios para alabar a Dios. Sacrificios de acción de gracias. También la Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias. Bueno, se me pasó decir lo que en la institución de la Eucaristía Jesús toma el vino y da gracias a Dios. Primero, cuando toma el pan, bendice a Dios y luego parte el pan y lo reparte. Y cuando toma el cáliz con el vino, da gracias a Dios y reparte la copa, la da para que todos la tomen. Y de esas palabras que dice el Evangelio de San Lucas, y bueno, cuando menos y también Primera de Corintios, que lo dice Pablo, en esos dos relatos de la institución de la Eucaristía, dice, y dando gracias, se la dio a sus discípulos el cáliz con el vino. De esa acción de gracias es de donde se deriva la palabra Eucaristía, porque Eucaristía significa acción de gracias. Entonces es un sacrificio de acción de gracias, pero también eso es un sacrificio de comunión. Es un sacrificio que se realizaba en el Antiguo Testamento, también se sacrificaba un animalito, la mitad se dejaba en el templo, se sacrificaba a Dios, se quemaba para Dios, para que le llegara a Dios, y la otra mitad del animalito se lo llevaba a la persona y se lo comía. Entonces era comunión, comulgo y en comunión con Dios, comemos todos de ese mismo sacrificio. Es un sacrificio de comunión y nosotros, bueno, aquí en la fotografía tenemos los niños que hicieron la primera comunión. Entonces, nosotros nos unimos a Jesús y nos unimos a todo el pueblo de Dios cada vez que comulgamos, porque comulgamos el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo nos une, nos hace una sola cosa, todos juntos estamos unidos entre nosotros y estamos unidos con Jesús. Es un sacrificio de comunión también. Por eso Jesús en el sacrificio que Él realiza,
realiza todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento y ya todos están unidos en el sacrificio de Jesús, de su cuerpo y de su sangre, que es la Eucaristía. Y ahí acabamos. Hasta ahí acaba la cena de Jesús. Bueno, nada más les añado que también en la cena de Jesús es la predicción de las negaciones de Pedro, pero bueno, eso no es tan importante, aunque sí lo es, pero por eso no lo puse. Y son los discursos de despedida, que los discursos de despedida merecerían toda una clase grande para poder analizar los discursos de despedida que abarca varios capítulos del Evangelio de San Juan. Pero no, todo eso no lo vamos a ver porque tampoco se trata de un curso tan amplio. Ya de por sí no pudimos resumir todo en un solo día y por eso es que vamos a verlo en 3 días, como les dije antes. Hermoso. Ay, ¿te gustó, Lidia Marta? Qué bueno. Ay, me encantó. Me encantó. Se enamora uno más de Jesús de ver tanto que hace por nosotros y hizo por ¿Verdad? nosotros. Ay, sí, es un misterio de amor, un misterio de Sí. amor, como Dios envía a su Hijo y su Hijo acepta y su Hijo se entrega por amor a nosotros, una bola de pecadores. Sí, hombre. ¿Cómo nos ama tanto, verdad? Sí. Es increíble, es maravilloso y por eso le damos gracias eternamente. Sí. Pues muy ¿Cómo le bien, podemos? ¿Algún hermano. comentario de alguien más? Sí, cómo no. Yo, por favor, sí me escucho. Sí, sí, te oyes bien. Sí, me escucho. Como dice Martita, es una maravilla ver todo el contenido tan grande, tan hermoso que nos representa, pues, este misterio, ¿verdad? De la Pascua y en especial este, este misterio de la última cena. A mí me impresionó el, el significado y el resumen que nos da que al recibir a nuestro Señor Jesucristo en la comunión, es como una germinación para encontrarlo y alcanzarlo en nuestro futuro. Obviamente va unido de acciones y de otro conjunto de cosas, ¿verdad? Pero qué bonita regalo, qué bonito pues presente tenemos para alcanzarlo. Me Claro. gustó mucho la clase, muy bonita, y la vamos a repasar con calma más. Sí, Sí. demos gracias a Dios. Sí. Es lo que siempre me ha llamado mucho la atención con esta cena de Pascua, cómo el Señor une hasta ahora 4000 años de historia. Cuando son liberados de Egipto, Él les pide que sacrifiquen un cordero esa noche que los va a liberar, que sacrifican un cordero, que lo cenen, con la sangre del cordero pinten el dintel de su puerta. Y ahí en donde, porque Él había dicho que esa noche que los iba a liberar, iba a exterminar a todos los primogénitos de Egipto, tanto humanos como animales. Entonces los que son del pueblo de Dios cenaran el cordero y con la sangre del cordero pintaran la puerta, el dintel de la... Y donde el ángel exterminador viera la sangre del cordero, ahí no entraría. O sea, la sangre del cordero te salva. ¿Cómo se proyecta todo eso a la última cena, donde se le da un sentido espiritual a esta salvación y que el Señor nos deja dándole un nuevo sentido exactamente esa misma situación en la Eucaristía, donde participa su sangre, participa su cuerpo y por la sangre del Cordero somos salvados. Me fascina este actuar infinito del Señor desde la eternidad. Desde la eternidad. Yo Maravilloso. tuve la oportunidad de ver nuevamente esa película de La Pasión y Sí, Sí. realmente sí,
la vi y después comenté, bueno, he escuchado comentarios y pláticas así con otros amigos, y dice, es que fue la realidad. A mí me pareció exagerado todo lo que pasaba, pero dice, no, es que así fue en realidad, Sí fue. así sucedió. Se queda corto. Sucedió todo eso, la Y hasta se gente queda corto, ¿verdad? Qué se barbaridad. ensañó totalmente. Ajá. Mira, nada más considerando que utilizaban un látigo de muchos hilitos y que en la punta de cada látigo había una bolita de acero y algunas de ellas con filito. Te pegaban el latigazo, se encajaban las bolitas esas en la carne y lo Encantaba la jalaban carne, para desgarrar. Entonces, me es encantaba. evidente que una persona que es azotada con un látigo de esos, lo cual fue ilegal, no debieron haberlo azotado con ese tipo de látigo, no estaba previsto para ese delito, pero bueno, lo hicieron, pues es obvio que quedas así. Ujú. Te están No, azotando, sí, de te veras. condenan Impresionado. De 40 Jesús azotes sufrir menos tanto, uno. nada más por Todos el amor. eran piadosos. 40 azotes menos uno, están 40 azotes con un látigo con puntas metálicas, olvida. Sí, 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 es dificilísimo, durísimo. Pero imagínate el sufrimiento, si uno nomás se da un ligazo y ya te duele, ahora imagínate, Ajá, los ajá. azotes así. No, no, son cosas extraordinarias. Sí, 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 son cosas que pasaron. Qué difícil. Sí. ¿Tú quieres comentar algo? El que dice iPhone. Mi querido ¿Qué iPhone, mi querido Miguel Ángel iPhone. ¿No? Ok. No, Sí, a mí pensé que también querías comentar algo porque quitaste tu micrófono. no, estaba escuchándolos con atención. Yo lo que aprendí, y me quedo con eso, es toda esa simbología que tiene, que nunca me había imaginado que tuviera la última cena. Todas esas partes, todos esos pasos que vamos entendiendo y escribiendo, y que para mí es un significado impresionante. Como decían hace un momento, o sea, todo lo que padeció el Señor. Y ahorita que decía Luis Miguel, y un ligazo, pues yo nada más me acuerdo de los cinturonazos de chico y digo, ay, nanita, ¿no? Ujú. Imagínense nada más los latigazos, ¿no? Digo, aquellos que nos tocaron cinturonazos que no éramos tan lindos, pero sí me imagino el terrible sufrimiento de nuestro Señor. Sí, ¿Sí? A mí me encantó la plática. Ujú. Claro. Eso agrégale que el cinturonazo te lo daba tu mamá o tu papá, nomás para espantarte, no quería lastimarte, ¿va? Ahora aquí imagínate los latigazos dados por guardias profesionales, entrenados para eso y además sádicos. sádicos No, Crueles. no, no, Además, imagínate eso, y además, y ahora imaginémonos esto otro que es lo que a mí siempre me ha puesto de rodillas, ¿va? Todo esto que entendemos, que vimos del sufrimiento del Señor, todo esto que pasó, y Él lo hizo voluntariamente. por puro amor. Aceptó la Por voluntad puro de su Padre, amor, por puro amor. sabiendo a lo que iba. Sí, no, sí. consciente. pero Por porque eso Ahí su está el mérito. Padre Dios se ¿Mm? lo pidió, El le Padre Dios se lo ordenó. pidió, pero Él en su libertad pudo haber dicho que no. Ujú. Ah, no, por Pero Él por eso eso en su sí. libertad dijo que Sí, sí. pero como digo, ya estaba escrito, así estaba escrito. Jesús Acuérdate. Así obedece Sí estaba al amor. cumplió lo que ya escrito. estaba escrito, pero sí, ciertamente su libertad Su nunca la voluntad. perdió. Ujú. Él lo hizo libre y voluntariamente, claro. Que Porque si no sea mi voluntad, sino la tuya, le dijo al Padre. Exacto, porque Exactamente. Jesús no Eso quería, me moría de refiero. Sí, sí, sí. angustia, pues sí. Ajá, casi Pero fue lo la bueno, que eso lo obediencia veremos es la clase que y entra. así le La dijeron. pasión, nos Ajá. toca verla, la clase que entra. Ujú. Ah, sí, sí, Ya sí. nos Muy bien. estamos adelantando, ya estamos Sí, picados aquí, nos estamos Ajá, adelantando. sí, ya impresionados, ¿verdad? Acuérdense Con todo esto que pasó. Sí, sí, sí. no, bueno, y además, nada más agregando esto, no solo fue la obediencia, como lo hemos comentado en algunos cursos, una de las muestras de la misericordia del Señor para nosotros es no dejarnos ver lo que nos va a ocurrir mañana, ni cuándo te vas a morir, ni cómo, ni qué te va a pasar, ni siquiera la hora que viene. Es una obra de misericordia. Imagínate que te supieras el día que te vas a morir y cómo. Ajá. Sería vida, no sería vida, estarías ahí, nomás estaríamos tachando los días en el calendario, ¿verdad? Al Jesús rato. sí lo sabía, Ajá. Jesús lo sufrió desde que cobró conciencia, lo sufrió porque sabía cuándo iba a morir y cómo, y lo Y- aceptó. sí, sí, sí.
Entonces, caray, eso pone de relevancia el gran sacrificio inspirado por ese gran amor que solo Dios puede tener por nosotros. Solo Dios. Así que démosle gracias a Dios, ¿Y qué? Gracias a Dios. Hoy, siempre y en todo momento, ¿eh? ¿verdad? Para Sí. sí, Mari, dale. ¿tú tenías algo que decirnos? Sí, primero estoy de acuerdo con todos, el gran sufrimiento de Jesús, tan es así que sudó sangre, el gran sufrimiento que tuvo, su mayor, todo el estrés, todo, o sea, eso fue un gran valor para él, sacrificarse por nosotros. Y sí, es el paso, como dijiste, la cena, es el paso de Jesús al Padre. Él sabía que tenía que llegar al Padre, pero tenía que sufrir y pasar todo su martirio, y lo hizo con humildad, lo hizo con humildad. Y lo que me llamó la atención en estas veces que estuve viendo, igual que Jesús, la pasión, y me estuve retroalimentando, que él le dio de comer a Judas de su plato en señal de hermandad, porque en aquel entonces no solamente podían comer del mismo plato hermanos, personas muy allegadas, y él le demostró a Judas que era como su hermano y tenía la esperanza de que se arrepintiera, pero Judas tomó su decisión y lo entregó. Eso me llamó la atención, el gran amor que le tuvo aún así a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Y la predicción de las negaciones de Pedro, pues igual, o sea, como él conocía la debilidad humana, y pues él por eso nos pedía y les pidió a los discípulos que lo acompañaran al Getsemaní, que oraran por él, que no se durmieran, que oraran. Tenemos que estar despiertos, despiertos porque pues hay muchísimas tentaciones y nosotros somos humanos y estamos expuestos. Y tengo también aquí la que dijeron que Jesús es el corazón de Jesús y fue elegido. Es maestro, Señor y dueño de todo el universo. Hay que tenerlo así. Jesús es maestro, Señor y dueño del universo, y alabarlo. Y en la última cena, todos los pasos que nos dio, hay que hacerlos, hay que alabarlo, bendecirlo, adorarlo para estar más en comunión con Él. Claro, claro, así es, que así sea. Así Así es. sea. Pues nos despedimos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos vemos el próximo martes. Primero Dios. Gracias, Claro que igualmente. sí. Con Que mucho estén gusto. muy bien. Muchas Que Dios gracias. los Buenas noches. bendiga. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Un abrazo Esperancita. a todos. Hasta luego. Igualmente.